Buenas, voy a explicar sobre polímeros orgánicos, sintéticos y naturales. Esto lo hago porque en la escuela me pidieron hacer una presentación al respecto y normalmente la ensayo, pero recientemente empecé a grabar videos con intenciones divulgativas filosóficas y por qué no hacer lo mismo con química, ¿no? Entonces, realmente me gustaría explicar primero el título. Cuando digo que son polímeros orgánicos, sintéticos y naturales, me refiero a una idea que me llega de sorpresa, porque yo pensaba que los polímeros eran esencialmente sintéticos. También tengo que hacer la distinción. En filosofía más izquierdista, pensamos que si a un niño lo crías entre lobos, lo conviertes en lobo. Si alguien tiene una mala infancia, se convierte en un adulto reprimido, por ejemplo. Si el ambiente de un niño, por el contrario, es fructífero, etcétera, el niño crece sano. Ese tipo de cosas las cree no solo la política izquierdista, filosófica, digamos una política entre comillas pensante, sino también lo cree una psicología. La mayoría de las psicologías creen este tipo de cosas. Y esto elimina toda concepción de naturaleza. Quería hacer esta reflexión, se relaciona. Quería precisamente también comentar esta presentación, no solo es química. Creo que para hacer un buen ejercicio científico se necesita resaltar la parte filosófica epistémica con lo que sí es científico per se y duramente científico, ¿no? Así que para mí, primero que nada, la concepción de orgánico o de natural y sintético y artificial es una concepción que en principio no tiene sentido. Lo natural depende del ambiente en el que uno se encuentre y esto no está predispuesto. Hay familias buenas, hay familias menos buenas, vamos a decirlo así, si lo queremos despojar de contenido religioso moral, ¿no? Hay familias que son mejores para un niño, hay familias que son peores, etcétera. Por ejemplo, de la misma forma hay cosas que antes considerábamos naturales, por ejemplo, que la mujer se quedara en casa a trabajar como ama de casa, que no se consideraba trabajo ni se pagaba, y todavía en realidad se intenta que se pague, por ejemplo, pero es algo, digamos, nuevo, y se consideraba natural que el hombre saliera a trabajar, por ejemplo, trabajar fuera, y el trabajo se consideraba simplemente algo por fuera, no se consideraba el trabajo como todo esfuerzo, por ejemplo, desde una perspectiva más física e incluso del materialismo dialéctico, donde toda forma de labor constituye un labor, donde hay un valor o sea, en realidad uno de los principios marxistas que se contrapone al actual, por ejemplo, neoliberalismo, es que todo trabajo constituye un valor per se, o sea, el trabajo en sí tiene valor, no necesariamente el resultado, la plusvalía, etcétera. El proceso del trabajo es algo que ya de por sí tiene valor y digamos que libera. No sé si la frase "el trabajo os hará libres" en realidad tiene orígenes izquierdistas o marxistas, etcétera, pero entiendo que la línea de pensamiento va por ahí. Había cosas antes que considerábamos naturales, por tanto incambiables, que ahora consideramos no solo artificiales, sino completamente deconstruibles. Esta cuestión, por ejemplo, de el hombre trabaja, etcétera. O sea, esto ahora puede ser muy al revés. Hay personas que actualmente juran que conocen a más parejas que son mujeres que trabajan y hombres mantenidos por estas mujeres, por ejemplo, etcétera. La relación naturaleza y artificialidad no tiene tanto sentido, pero entonces uno se pregunta, esto también aplica en el mundo físico, porque esto es más psicológico, etcétera, más sociológico, y no estoy seguro, porque al final tenemos polímeros tanto en lo sintético y tanto en lo natural. ¿Podemos realmente hablar de que hay dos esferas separadas? ¿Las propiedades son necesariamente diferentes? La nueva idea que menciono al principio del video, lo que me parece esplendoroso y nuevo, es que los polímeros eran naturales. Yo pensaba que los polímeros, sin saber mucho del tema, eran solamente artificiales, pero es cierto, por ejemplo, el hule, etcétera. En fin, ¿no? ¿Qué definimos entonces como natural y como sintético? Definimos como natural lo que sale, digamos, sin intervención humana.
lo cual también es ya paradójico porque el humano ya es parte de la naturaleza. Entonces, realmente decir que el humano es una cosa artificial ya es una cosa medio sartreana, donde el humano es un lienzo en blanco y como que no pertenece al mundo, y terminamos en Camus, donde el humano es alguien que no embona con el escenario tras el que, más bien el escenario está tras el humano y el humano no embona, no se encuentra en el mundo, no lo entiende y no embona, etcétera. Y esto es un pensamiento muy estético, es muy bonito, es una de esas cosas que puedes decir en Facebook, que puedes usar para ligar, que puedes usar para decir que yo sé filosofía, pero no me termina gustando. No me termina gustando porque termina sacando al humano de su realidad, cuando precisamente el ideal era entender la realidad, intentar entender la realidad de la forma más consecuente y lógica posible para después cambiarla, ¿no? Al menos esa es la intención, sobre todo del paradigma actual político. La mayoría de las personas actualmente, aunque no lo admitan, son de izquierda. Esto es preocupante porque tendríamos que tener también valores conservadores. Pero el ideal, digamos, en conjunto del mundo, al menos occidental, parece tender a queremos cambiar el mundo para bien. ¿Cómo cambiamos el mundo para bien si no lo entendemos? Primero, y al usar definiciones del estilo naturales y sintéticos, esto ya es muy laxo en mi opinión. Esto ya no es científico, ya no es propiamente materialista, por ejemplo, ya no es propiamente consecuente ni lógico. Es una reflexión interesante que quiero proponer, en parte porque lo que vamos a explica o demuestra, valga la redundancia, que lo interesante de los polímeros no es en sí si su origen es sintético o natural, al menos no a mi gusto, sino interesa mucho más la propiedad del polímero en cuestión. Interesa por qué la propiedad es así. Interesa en todas estas cosas. La bibliografía que empleé la menciono igual al inicio, porque me gustaría que ustedes supieran si desconfiar o no del video de antemano y sin tragarse los 30 minutos, la hora que tal vez grabe. Saco la mayoría de lo que digo del Chang, y también lo saco de un libro llamado tal cual el libro de la química de DK. Hay libros de la editorial DK como el libro de la literatura, donde te hacen un resumen muy bonito con, por ejemplo, ven que lo tengo marcado, me parece un libro muy útil. Alguna vez leí algo sobre filosofía y se relacionaba, acabo de tirar algo, se relacionaba con libros en específico y quería saber de qué se trataba el libro sin leerlo completo, digamos. Entonces te pone algo pictórico que te hace pensar en la idea tal cual y la relaciona con un símbolo, y después te lo explica de forma muy breve, en cosa de 2, 3 páginas, 4, a veces en una. Y son ideas grandes, como dicen en sus eslóganes, grandes ideas, explicaciones sencillas. Lo recomiendo ampliamente. En gran variedad de temas existen estos libros. Yo aprendí filosofía con uno de esos libros. Y uno tendría que desconfiar de esos libros porque normalmente los escriben personas que estudiaron fotografía o que estudiaron comunicación, que esto ya es una red flag gigante. Este en particular lo escribió... bueno, este sí lo escribió un profesor de literatura. Entonces de este yo no desconfiaría. Pero por ejemplo el de filosofía sí lo escribió alguien que solo era un neófito en filosofía inicialmente y la empezó a aprender por su cuenta, pero creo que era fotógrafo, editor, una cosa así. No tengo un libro a la mano. Pero el punto es, en realidad no era filósofo. Y lo gracioso es que la forma en que lo explica, más que la forma, el contenido, es fidedigno. Después yo, en mi embarcación hacia la filosofía más profunda, entendiendo cosas como la frase de Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Bueno, llegando a un punto donde sí uno sabe filosofía realmente, vamos a decirlo así, a riesgo de que alguien me linche en internet por decir algo así, porque, a ver, Ernesto Castro lo tengo ubicado, ¿no? Pero justo después de leer mucho más y saber más, me doy cuenta de que en realidad el libro no contradice con las ideas más profundas. Luego uno malinterpreta a Nietzsche, etcétera, pues el libro en realidad no habla de la malinterpretación de Nietzsche, etcétera. La información es fidedigna y creo que el libro el libro de la química también es una buena introducción a entender química,
Y es muy interesante porque te lo explica de forma histórica. Esto suena aburridísimo en realidad, pero es interesante desde un punto de vista filosófico porque se hace un análisis, en realidad no es histórico, es monumentalista. Te está diciendo estas cosas pasaron que fueron importantes aquí y esto dio pie a que se generara esta idea de acá y esto genera esta idea más grande que eventualmente lleva al paradigma actual que tenemos en ciencia. Entonces te empiezan explicando, por ejemplo, los 4 elementos, el éter, ese tipo de cosas, para acabar explicándote, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas actuales del COVID. Y es un recorrido que es similar al de Foucault, de la historia de la sexualidad, donde te hace, o de la historia de la locura, donde te explica cómo se definían tales términos, para que nadie te vea la cara y entiendas en realidad cómo los términos van evolucionando y entiendas por qué se piensa lo que se piensa actualmente, porque no basta con que te expliquen lo que se piensa actualmente y te lo creas, tienes que cuestionarte por qué se usan estos términos, quién gana cuando se usan estos términos, todas estas cosas. Habiendo hecho esta introducción, creo que queda claro que la presentación es unida entre filosofía y química, es una unión importante entre filosofía y química, y tiene una cohesión principalmente divulgativa filosófica, ¿no? Aunque se quiere respetar cierto rigor también. Así que voy a explicar lo que son los polímeros, por qué son especiales, y un poco de contexto histórico al respecto. Es muy introductorio. Estoy llevando una clase sobre polímeros, se llama Propiedades Físico-Químicas de los Polímeros, y hemos visto polímeros desde las bases, pero creo que las bases, al menos yo no las he entendido del todo. Entiendo más o menos qué es un polímero, por qué son especiales, pero me gustaría verlo más estructurado desde abajo, como para dummies. Después de todo el espíritu de este tipo de libros que menciono, es para dummies, y creo que es la mejor forma de entender algo, sinceramente. Y también voy a usar muchas analogías visuales que pueden ser divertidas. Un polímero es una macromolécula. Una molécula que tiene una masa molar muy grande en contraposición, a otras muchas moléculas que son mucho más pequeñas, pero de que mucho más grande. De hecho hay una regla, es la ley de Pareto. Es una asociación estadística, me refiero con asociación a... Es un modelo que puede explicar ciertas cosas, una analogía, digamos, y lo curioso es que explica la mayor parte de la realidad. La razón por la que cuando alguien intenta escribir y no se hace famoso, o sea, intentas escribir, no te haces famoso inmediatamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritores están en esta área. Es una área bajo la curva que es como del 99%. Y hasta arriba hay una franja que es más o menos del 1% de gente que sí vende libros. O sea, Stephen King vende la mayor parte de libros del mundo y el resto de escritores no son importantes en el sentido de que no son consumidos en el mercado. Esto, por supuesto, en un mercado que, entre comillas, es libre, donde el Estado, entre comillas, no interviene, y donde, por supuesto, la gente tiende a elegir libros que puedes considerar basura. Entonces no es un proceso no adulterado, no es un proceso del todo natural, vamos a decirlo así, necesariamente, pero también ocurre en la naturaleza. De nuevo, las descripciones natural-artificial no me gustan particularmente. Sin embargo, en un mundo más selvático, por ejemplo, etc., hay jerarquías de animales también, y tiende a suceder que los animales que dominan más son muy poquitos en contraposición a los que tienen menos dominancia en el mundo, digamos, civilizado, y no, porque en realidad el ser humano es el animal que más domina en el mundo y es una sola especie, por ejemplo. Este mismo fenómeno ocurre en muchas otras dinámicas que puedas pensar. Imagina el mundo del ligue, por ejemplo, la gente que es popular en tu escuela y que liga, por ejemplo. Los que tienden a tener éxito en este tipo de cosas son igual muy poquitos en contraposición con todos los que intentan ligar con, por ejemplo, personas que les parecen atractivas. En ejemplos más serios, sucede también en la economía. Puedes criticar a que es, o sea, puedes hacer una crítica y decir que es problema del capitalismo, pero también al menos en sistemas que han sido corrompidos también, pues tiende a pasar lo mismo, que en teoría son anticapitalistas, tipo el sistema socialista, etcétera. Tiende a haber una pequeña oligarquía que tiene más que otros. Lo mismo ocurre con el coeficiente. Bueno, el coeficiente intelectual en realidad está dividido en una normal.
Entonces, el coeficiente intelectual normal, digamos esperado, tiende a estar en un área bastante grande. O sea, la mayor parte de la gente tiene un cierto coeficiente intelectual que, digamos, es considerado normal. Normal igual se considera aceptable, que también es una definición que no me agrada. Similar a lo del natural y artificial. Pero hay justo unas partes de la normal donde hay muy poca gente que es muy, muy baja en coeficiente intelectual y gente muy poca que es muy, muy alta en coeficiente intelectual. Y esto, aunque es una normal, se ve reflejado después en un comportamiento de Pareto, donde la gente que tiene un coeficiente, y hay una correlación al parecer entre gente muy lista y gente muy exitosa, que esto también es muy interesante porque desmiente el mito de la no meritocracia. Luego pensamos que la meritocracia es mentira, pero no es del todo mentira, sí hay competencia. O sea, hay gente que sí es competente, que sí está en puestos importantes, no siempre ocurre así, pero la mayor parte de la gente que tiende a tener poder en el mundo, actualmente, por ejemplo, en lo que podrías llamar tecnofeudalismo, dígase Elon Musk, por ejemplo, estas personas tienen un coeficiente intelectual altísimo, y son muy pocas y tienden a tener mucho poder. Entonces hay una relación muy rara donde muy pocas personas tienen muchas cosas y la mayor parte de la gente tiene muy, muy pocas, o digamos lo normal. Lo mismo con el coeficiente intelectual y el poder que parece haber en el mundo, al menos laboral. Son estadísticas que rompen muchos esquemas actuales izquierdistas que son dolorosos. Estos análisis te hacen ver que el sistema no está tan mal y es un poco... En fin, lo que quiero explicar con esto es que hay moléculas que tienen mucha importancia, significativamente más que muchas otras moléculas. Similar a decir que hay moléculas con mucha masa molar, en contraposición, con otras moléculas que no tienen tanta masa molar. O sea, el comportamiento químico también parece ser muy Pareto. Y entonces, de hecho, hay, por ejemplo, unos 4 elementos, aparentemente son 4, no, podrían ser 6, los CHOMPs, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los más importantes para que exista la química orgánica. De todos los otros elementos que hay, 6 son los que más importan. Y de hecho, uno es el que está presente en todo lo que tiene vida o es orgánico de alguna forma, que es el carbono. De nuevo, una regla muy, muy de Pareto. Se ajusta o no, de la misma forma que hay muchas distribuciones que podemos ajustarlas a una normal con muchos trucos muy sucios que tienen validez al final. Los polímeros tienen de miles a millones de gramos y tienen unas estructuras repetitivas. Son como cadenas. Después pondré una imagen de una cadena del estilo con eslabones, donde los eslabones se parecen entre ellos muchísimo, al grado de que en realidad son copias unos de otros. Que bueno, también esto es idealizarlo, porque decir que todo es así de fidedigno, no necesariamente, porque puede haber pequeñas variaciones, pero el punto ideal, la explicación ideal es esa. Y las macromoléculas de los polímeros no son iguales en su comportamiento a moléculas pequeñas, no necesariamente porque sean solo macromoléculas, sino además por una estructura. Hay diferencias en química no solo por estructura, sino también puede haber diferencias por ejemplo, electronegatividad, etc. Pero lo curioso de los polímeros es que mucho de su funcionamiento particular depende de su estructura y de su tamaño. Y regresando a la cuestión de los polímeros naturales y sintéticos, voy a mover la cámara un poco a ver si se mueve en el video también. Los polímeros que se consideran naturales, de nuevo con estas definiciones laxas y raras, son las proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa, que también los llamamos los polisacáridos, o al menos la celulosa es un polisacárido, el hule, que podemos llamarle poliisopropeno, y luego están los sintéticos, y los sintéticos pueden ser también, por ejemplo, orgánicos, que aquí las definiciones vuelven a ser un poco extrañas, porque orgánicos vuelve a sonar a polímeros naturales. Pero existe, por ejemplo, el nylon, que es muy, muy representativo, que su nombre químico más fiel, digamos, que incluso los químicos luego dicen, yo no me sé estos nombres, pero un nombre más específico es polihexametilenadipamida. Tiene 2 paréntesis porque parece que el nombre más conocido, incluso entre los químicos, que luego son un poco más flojos de lo que podríamos pensar, a pesar de que dicen estos nombres largos, luego no dicen polihexametilenadipamida, sino dicen hexametilenadipamida. Le quitan el poli.
Entonces el polihexametilenadipamida es el nombre completo, pero el que suelen decir es el hexametilenadipamida. También está el Dacron, cuyo nombre concreto es polietilentereftalato, la lucita o el plexiglas, que también se usa para muchas cosas actuales, sobre todo en construcciones, por ejemplo, tengo entendido, o para cuestiones de edificios, se llama polimetacrilato de metilo. Ahora, reflexiona otra vez sobre lo natural y lo artificial. Si tú consumes nylon, tu cuerpo probablemente lo rechace o no te haga particularmente bien. Así de que imagínate hasta donde sé, imagínate una prenda de nylon, te la comes, no es precisamente necesariamente buena. Pero tener ácidos nucleicos en tu cuerpo, por ejemplo, tener proteínas en tu cuerpo y la cantidad adecuada, etcétera, todas esas cosas, sí te produce probablemente bienestar. Entonces podemos concluir que la definición de artificial y natural en ciencia puede referirse también a una consonancia con cuestiones orgánicas corporales de los organismos vivos. O sea, tal vez no es una cuestión tanto de ambiente y respuesta, etcétera, como la familia del niño, sino más una cuestión de esto te lo puedes comer, esto está en tu cuerpo, interacciona bien con tu cuerpo, es todo este tipo de cosas. A riesgo de sonar como Diego Rusarín, hay muchos nombres complicados de los polímeros y justo no me voy a detener en ellos. Me interesa más explicar cómo funcionan, para justo no ser Diego Rusarín, que explica luego que la estética contingente sí tiene algo de natural necesario en la disposición de las variables. Ahora, el primer plástico sintético de producción masiva fue la baquelita, es un polímero. Es el que te suelen presentar en los libros de química cuando empiezas a aprender sobre polímeros. Lo interesante justo es que cuando te explican polímeros, te explican que son artificiales, o al menos te explican que, o al menos te empiezan a explicar sobre ellos, mencionándote ejemplos muy artificiales. Probablemente porque la educación está orientada a día de hoy a formar trabajadores. En el fondo no nos interesa que la gente aprenda a pensar, nos interesa que la gente aprenda a producir. Y nos interesa especialmente que la gente que sabe química produzca cosas químicas que ayudan a que el sistema se sostenga. Hay una crítica hacia el sistema que es una crítica reprimida del capitalismo o al capital, que es en realidad la crítica al cambio climático, que en realidad es la crítica a la contaminación. Y, o sea, lo que están diciendo en explícito es, está mal que contaminemos, de la misma forma que Greta Thunberg una vez lo dijo, y todo el mundo le aplaudió, aunque no propuso ningún tipo de solución ni nada, simplemente se quejó de eso. Pero lo que quería decir Greta Thunberg, y ahora es marxista, ahora leyó a Marx, etc., y ahora dijo que no se puede cambiar el problema ecológico, no se puede solucionar si no se tienen soluciones radicales, sistemáticas, del estilo vamos a ser comunistas. Bueno, ahora está silenciada, ahora nadie le hace, ¿sabes? Nadie dice, mira, Greta Thunberg. Pero cuando estaba aquí, cuando estaba en explícito, en fin, todo el mundo le aplaudía. Pero lo reprimido de Greta Thunberg, lo reprimido de esta idea del ecologismo es en realidad queremos cambiar el sistema. Y justo la crítica a lo ecológico, al problema ecológico suele ser, producimos, al menos era en 2008, por ejemplo, momento idóneo para hablar sobre críticas capitalistas, la crisis capitalista mundial, el problema de armas que hizo Obama, por ejemplo, Obama que hizo... En fin, parece que estaba produciendo armas nucleares masivas sin que nadie supiera, y etcétera, y después, en fin, ¿no? Cosas que de nuevo equilibran, más bien desequilibran, fragmentan un poco más un equilibrio que de por sí está se está tambaleando, así como esta oración, en el mundo. O sea, en plan, ¿qué nos detiene de una tercera guerra mundial? Poco. En este 2008 también se criticaba mucho la producción masiva de plástico. Sobre todo se decía que China hacía demasiado plástico, etc. Y parecía que el plástico era el diablo. Justo lo que más se produce, o una de las cosas que más se intentan producir en química, interesantemente, son cuestiones como polímeros o plásticos también. Y justo el primer plástico sintético de producción masiva, o sea, una de las primeras cosas científicas de producción masiva capitalista, porque esto no es obvio, las cosas no se producen masivamente necesariamente. Las cosas empezaron a producirse, etcétera, cuando se empezó a neoliberalizar todo, que esto es reciente incluso, empezaron a hacerse producciones masivas de cosas. Esto se llama la McDonaldización de la cultura. Y entonces el plástico se empieza a producir masivamente, por ejemplo.
Es interesante que así como hablamos de macromoléculas, que tienen muchas cadenas similares a los cubículos de muchos trabajadores que hacen lo mismo todos los días, etcétera, que sostienen un sistema que se reproduce solo y que daña, etcétera. Todas estas cosas críticas que se les hace al sistema se emulan en las mismas estructuras químicas de lo que sostiene este sistema aparentemente. El plástico, por ejemplo. Interesante análisis, solo que lo quería poner bajo o sobre la mesa, ¿no? Psicoanalíticamente bajo la mesa, pero en realidad sobre la mesa, ¿no? Y bueno, la baquelita se hace de fenol con formaldehído. A día de hoy se le asocia con algo retro, a tal grado de que en Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, que sucede en 1945 aproximadamente, en fin, ¿no? El año de nuevo, una solución al problema de la película, un nazi, es con baquelita vamos a quemar el cine completo con todos los nazis que fueron a ver la película antijudía que están proyectando en ese cine. Vamos a quemarlos con esta baquelita. Es altamente flamable por lo que entiendo. Y bueno, esta Shoshana es la protagonista de la película, de las mejores personajes que existen. En fin, asociación con la cultura pop y la baquelita. Heermann, pero ahora en la cultura no pop, la cultura no conocida, que deberíamos conocer más, Hermann Staudinger es el personaje principal de los polímeros, que consolida a los polímeros como ciencia importante en la química, o sea, como rama propia de la química, de la misma forma que en algún momento Skinner es el culpable de que al conductismo se le dé dinero, pues este también es culpable de que, para bien o para mal, de que se estudien los polímeros concretamente, específicamente, como un subject por sí solo, no como una simplemente polímeros, sino como algo consolidado, importante, ¿no? En la química. Repito, justo la estructura es muy parecida entre lo que vamos a después definir, los monómeros. Se usa, y bueno, esta idea de que hay de miles a millones de gramos, todo esto sale en realidad de esta persona, Hermann Staudinger. Lo pongo en 2 diapositivas porque después, quiero recordar que después voy a mostrar alguna que otra frase de él que creo que explica muy bien los polímeros. También, justo lo interesante de los polímeros es que se puede hacer una crítica al sistema, porque justo estas estructuras tipo nylon, que la descubre William Carruthers, son como Star Wars. O sea, podría haber muerto en las primeras 3 películas, pero hacen tanto producto después que la gente luego dice que son horribles estos productos. Bueno, no digo necesariamente que los polímeros sean horribles, pero digo que se hacen muchos polímeros derivados de un solo polímero que funciona bien, como el nylon. No sé, interesante idea, ¿no? McDonaldización también de la química, no solo de la cultura, sino de la ciencia. Están también los polímeros fluorados, que también son popularísimos. Royal Prestige es una pseudo empresa que estafa sobre todo a gente joven. No recomiendo en lo absoluto, pero ellos presumen de que tienen sartenes donde la comida que haces ahí, que cocinas ahí, no se tiende a adherir al sartén. Esto ocurre en teoría porque el sartén tiene una capa de polímeros fluorados, etcétera. No sé específicamente cuáles, pero lo que sucede es que no se pega tan fácil la comida. Eso es importante también en la cultura actual de, pues, vamos a cocinar algo, ¿no? Que bueno, es importante a día, ¿no? Los plásticos de alto rendimiento también crean, esta McDonaldización polimérica genera que los plásticos de alto rendimiento se empiecen a producir masivamente y tengamos después plásticos que no son de tan buen rendimiento. Entonces muchas veces se hacía, sobre todo en 2008, la crítica a los chinos y decíamos que hacían puro plástico, que los juguetes chinos no son tan buenos como los alemanes, que no son tan buenos como otros juguetes, etcétera, que están hechos de otros materiales. Los chinos los hacían de puro plástico que se rompía fácilmente. Lo más grande que ha hecho la química, la polimerización, es una frase que también, no la dijo él, pero se le atribuye simbólicamente, al menos en el libro que leí. Pero una frase que sí dijo es: los compuestos macromoleculares incluyen las sustancias más importantes que se dan en la naturaleza. Voy a acabar el video ahora, espero que haya gustado, mucha suerte. ¿Cómo paro este video? Aquí está.